Gracias, señoría. Mi nombre es Sergio Rodríguez Arzate. Soy el fiscal 91 adscrito a la Dirección Nacional Especializada contra el Crimen Organizado, ubicado en la sede Bogotá, en el bloque central, sede central de la Fiscalía General de la Nación, búnker de la Fiscalía, dirección diagonal 22B, número 5201, piso 4, bloque F, teléfono 570-2000, extensión 1114. Señores, soy el fiscal del caso. Señoría, buenos días, señor secretario, señor fiscal, señores colegas de la defensa, apoderados de víctima y demás presentes en esta audiencia. Mi nombre es Oscar Fernando Rincón Sánchez, con cédula 17.331.507, tarjeta profesional 103.351, con domicilio profesional en la calle 19, número 1241, oficina 201, teléfono 281-5735 y 311-271-0797. Señoría, yo actúo como apoderado de víctima de la señora Ana María Palacio Salazar, los señores César Augusto Palacio Salazar y Carlos Orlando Palacio Salazar, hermanos de la víctima del punible que es objeto pues de este proceso y de esta solicitud en audiencia preliminar. Gracias, señoría, muy amable. Buenos días, señora juez, cordial saludo para usted, para el señor secretario del despacho, el señor fiscal, la bancada de la defensa y demás participantes y asistentes a esta audiencia. Le saluda Gabriel Darío Ramírez Guerrero, me identifico con cédula ciudadanía 79.234.197 Bogotá, tarjeta profesional 115.463 del Consejo Superior de la Judicatura, mi domicilio profesional, carrera séptima, 1701, oficina 646, celular 315-645-6564, funjo como apoderado de las víctimas de la señora Ángela María Correa Fernández, esposa del señor John Eduard Palacio, y de la señora Ana Rosa Salazar de Palacio, la progenitora del mismo. Gracias, señora juez. Buenos días, señora juez, también para el secretario del despacho, las demás personas que asisten a esta audiencia. Mi nombre Luis Humberto Huérfano Flores, me identifico con cédula de ciudadanía número 79.791.014, expedida en la ciudad de Bogotá, tarjeta profesional 127.686, conferida por el Consejo Superior de la Judicatura. Respetuosamente me abstengo de suministrar la información correspondiente a mi dirección de notificaciones e información de contacto, atendiendo recomendaciones de la Dirección Nacional de Protección, que a solicitud del señor presidente y del general Guatibonza, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, autoridades encargadas de mi protección, una vez se colocaron en conocimiento de la información de las amenazas de muerte existidas en mi contra por parte de la banda de secuestradores Los Caleños, desarticulada por la Dirección Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional, que en un documento titulado Síntesis Ejecutiva, Desarticulación de Banda de Secuestradores Los Caleños, de fecha 18 de marzo de 2014, advirtió la captura de los aquí procesados como integrantes de aquella banda, señora juez. En orden a corroborar lo manifestado hasta este momento, de ser necesario, correría el traslado correspondiente con relación a las comunicaciones que me son remitidas por el general Guatibonza Carreño, al igual que por el director de la Unidad Nacional de Protección. Asimismo, del documento que le mencioné, señora juez, de la síntesis ejecutiva de la desarticulación de esta banda de secuestradores de caleños, de secuestradores denominada Los Caleños, tengo aquí en este momento, y lo colocaría para exhibición y para llegárselo a la señora juez, una fotografía de la portada de dicho documento, en tanto que la Fiscalía se ha negado a efectuar el descubrimiento probatorio a la víctima y que presentadas solicitudes, sendos derechos de petición, tanto al fiscal 91 como al jefe de la Unidad Nacional contra el Crimen, como incluso al fiscal general de la Nación, no ha sido posible obtener la copia en su integridad de este documento. No obstante, señora juez, es preciso advertirle que una vez este documento, del que obtuve copia por vía de mi representado, se colocó en conocimiento de las autoridades, se dio lugar a la apertura de distintas actuaciones, tanto en lo disciplinario como en lo penal, en contra del señor fiscal 91, que el día de hoy nos acompaña, como también de la Policía Judicial del caso.
actuaciones a las que me referiré una vez la señora juez me conceda el uso de la palabra para ese efecto, para advertir todas las circunstancias, todas las irregularidades que se han desatado en el desarrollo de este caso, señora juez. También advertir la existencia desde ahora, señora juez, de 2 acciones de tutela, una de ellas instaurada Señora juez, ya advertí que a estas actuaciones me referiré tan pronto el despacho me conceda el uso de la palabra. Continúo con la presentación que requirió el despacho, señora juez, así. Dentro de la actuación de la referencia, funjo como apoderado del secuestrado John Edward Palacios Salazar, quien ante presiones y amenazas de la banda de secuestradores Los Caleños, tuvo que abandonar Colombia para colaborar con agencias federales del gobierno de los Estados Unidos de América que lo protegen en este momento mientras se decide su solicitud de asilo, como consta en la aplicación I-589, Application for Asylum and Without for Removal, solicitud de asilo y retención de expulsión, que por motivos de seguridad colocaré solamente a disposición del despacho si éste lo estima así pertinente. También dentro de esta actuación, señora juez, funjo como apoderado de la menor Juanita Palacios Bahamón, quien es menor de edad, quien es hija del secuestrado John Edward Palacios Salazar, menor contra la que pesa amenaza de muerte, que fue advertida por el secuestrado John Edward Palacios Salazar en su correspondiente denuncia cuando manifestó: recuerdo lo siguiente, se lo juro, diciéndole al señor Palacios Salazar, se lo juro por mis hijos, gonorrea y jueputa, que si no arreglamos esta situación, le pico a su monita, a la hija menor, señoría, me la llevo un monto y la pico delante suyo. Perdón, señor. Eso no es pertinente en este momento procesal, en donde estamos haciendo la presentación de los sujetos procesales. Debe contraerse a referirse a quien representa, sus correspondientes credenciales profesionales y su lugar de citaciones. Si lugar de citación no lo quiere manifestar en esta audiencia, debe presentarlo al despacho. Procedemos, señor abogado. Señora juez, ya advertí quiénes son mis representados, advertí la circunstancia en la que me encuentro hoy día, víctima de amenazas de muerte y protegido por la Dirección Nacional de Protección. Muy buenos días, su señoría, muy buenos días, señores funcionarios del despacho, bancada de la víctima, señor fiscal, colega de la defensa. Mi nombre es Darío Alfonso Cabrera Montealegre, soy el defensor de confianza del señor John Freddy Silva Montilla, quien se encuentra recluido en las instalaciones de la cárcel modelo de esta ciudad. Dicha persona me informó que no fue remitida por situaciones administrativas propias, entiendo, del IMPEC. Sin embargo, me encuentro autorizado plenamente a través de documento escrito y sellado por la jurídica de la cárcel modelo con fecha 18 de septiembre de 2014, a través del cual se indica que no es su deseo asistir a las audiencias preliminares que se lleven a cabo con ocasión de esta investigación y autoriza al suscrito defensor de confianza para que represente su defensa material. Muchas gracias. La dirección de notificaciones se encuentra registrada en el proceso, sin embargo, la reitero, es la carrera 25 1368, piso segundo de Bogotá. Muchas gracias, su señoría. Gracias, doctor. Muy buenos días, señora juez, señor secretario, a todos los asistentes a esta vista pública. Mi nombre, William Adán Rodríguez Castillo, me identifico con la cédula 8415506 de la ciudad de Bogotá, tarjeta profesional 65062 del Consejo Superior de la Judicatura. En estas diligencias, honorable juez, represento los intereses de la señora María del Pilar Moreno Oviedo, de la señora Gladys Cecilia Alfonso Sierra y del señor José Luis Rincón Ruiz. Quiero hacer la salvedad de que la señora Gladys Cecilia Alfonso Sierra se encuentra en libertad, como quiera que fue objeto de una revocatoria de la medida de aseguramiento a su favor. Sin embargo, por estar vinculada al proceso, pues comparece en el día de hoy. En el caso del señor José Luis Rincón Ruiz, debo manifestar, su señoría, que se encuentra privado de la libertad en la cárcel nacional Picota, patio R1 de servidores públicos.
en tanto que la señora María del Pilar Moreno Oviedo se encuentra detenida, está en detención domiciliaria. Los señores José Luis Rincón Ruiz y María del Pilar Moreno Oviedo son esposos entre sí, su señoría. Esa es la información que quería suministrarle dentro de la presentación preliminar a la exposición de las razones que voy a exponer. Muchas gracias. Buenos días a todos, mi nombre es María del Pilar Moreno Oviedo, mi cédula de ciudadanía es 52-513-640 de Bogotá, me encuentro en detención domiciliaria en la carrera 87, número 1735. Gracias. Su señoría, muy buenos días para los presentes. Mi nombre es José Luis Rincón Ruiz, identificado con cédula de ciudadanía 1070-587-733 de la ciudad de Girardot. Me encuentro recluido en la Cárcel Nacional Picota, mi TD es 80528. Su señoría, muy buenos días. Mi nombre es Gladys Cecilia Alfonso Sierra, con cédula de ciudadanía 51-615-835 de Bogotá. Bien, otros tiene autorización, ¿cierto? Por favor. Vamos a ver. Son representantes de víctimas. Se concede el uso de la palabra a los abogados solicitantes de la audiencia. Muy bien, su señoría, muy buenos días. En primer lugar, debo manifestarle, honorable juez, que he convenido con el colega defensor del señor John Freddy Silva Montilla que los argumentos que yo voy a exponer serán extensivos también a la situación de él. Sin embargo, cualquier complementación que el colega, el doctor Cabrera, quisiera hacer, la hará en su debido momento. Muchas gracias, señora juez. Bueno, en primer lugar, la defensa ha convocado la presente audiencia, su señoría, con el fin de demandar del despacho la solicitud de la revocatoria de la medida de aseguramiento con base en el artículo 318 del Código de Procedimiento Penal. Esta norma es del siguiente texto, comillas, cualquiera de las partes podrá solicitar la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento ante el juez de control de garantías, presentando los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenida que permita inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo 308. Señora juez, las medidas de aseguramiento se imponen cuando de la información legalmente obtenida y de los elementos materiales de prueba que la Fiscalía recaude, se logra hacer una inferencia de que la persona es posible autora o partícipe de la comisión de un delito. Y por esa misma vía, cuando sobrevienen circunstancias que dejan sin fundamento la inferencia razonable, de igual manera procede la revocatoria de la medida de aseguramiento y por ende el restablecimiento del derecho fundamental, en este caso de la libertad. Señora juez, los antecedentes de este caso trataré de ser lo más sucinto y preciso. Esta investigación penal tiene su génesis en una denuncia que instauró el señor John Edward Palacios Salazar el 18 de febrero del año 2014. Esa denuncia se dirigió en forma específica contra los señores John Freddy Silva Montilla, José Luis Rincón Ruiz, María del Pilar Moreno Oviedo y Gladys Cecilia Alfonso Sierra. El señor John Edward Palacios manifestaba en esa denuncia que había sido víctima de un delito de secuestro, el cual
se había desarrollado en el sitio de habitación de la señora Gladys Cecilia Alfonso Sierra, bajo las circunstancias que aparecen relatadas en el contenido de dicha denuncia, y a las cuales no me referiré en este momento. Segundo, la investigación penal generada por esa denuncia le fue asignada a la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión, hoy Unidad Nacional contra el Crimen Organizado, concretamente a la Fiscalía 91, a cargo del señor fiscal doctor Sergio Rodríguez Alzate. Tercero, la audiencia de imputación e imposición de medida de aseguramiento fue realizada el día 18 y 19 de marzo del año 2014, con una salvedad: la captura de los señores María del Pilar Moreno, José Luis Rincón, John Freddy Silva y Gladys Cecilia Alfonso tuvo lugar el día 17 de marzo del año 2014, es decir, al día siguiente de la captura, los días 18 y 19 de marzo, se llevó a cabo la audiencia de imputación y la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Cuarto, el 28 de enero de 2015, ante la juez primera especializada, la Fiscalía General de la Nación, como titular de la acción, manifestó su intención de variar la calificación del delito de extorsión agravada a constreñimiento ilegal. Quiero hacer aquí una salvedad, su señoría, y es que la Fiscalía hizo una solicitud de medida de aseguramiento por el delito de secuestro agravado. Cuando radicó el escrito de acusación, lo hizo por el delito de extorsión agravada, y cuando se inició la audiencia de acusación manifestó su intención de variar la calificación al punible de constreñimiento ilegal. En ese orden de ideas, su señoría, el 28 de enero del año 2015, como quiera que el señor fiscal manifestó que variaría la calificación jurídica, se lo manifestó a la juez primera. Entonces la señora juez decidió en ese momento que por variar la competencia, es decir, como quiera que el comportamiento salía de la esfera de la jurisdicción especializada a la órbita de la jurisdicción ordinaria, entonces se declaró incompetente y dispuso remitir el expediente a los jueces, a la jurisdicción ordinaria, concretamente a los jueces penales de circuito de conocimiento con sede aquí en Palo Quemado. Aquí le asignaron el conocimiento del proceso, ese sería el quinto punto, al juez 32 penal del circuito de conocimiento, funcionario que dispuso fijar fecha para el 15 de mayo del año 2015, en cuya audiencia se materializó, verbalizó la acusación en contra de los señores John Freddy Silva Montilla, José Luis Rincón Ruiz, María del Pilar Moreno Oviedo y Gladys Cecilia Alfonso Sierra por el delito de constreñimiento ilegal, conducta que se encuentra conminada en el Código Penal, artículo 182, con una pena cuyo mínimo es de 16 meses, incluida la agravante prevista por la ley 890 del 2004, y un máximo de 36 meses de prisión. Este, digamos, su señoría, es el decurrir fáctico que interesa para los efectos de la presente diligencia, y sobre los cuales voy a fundamentar las razones que considero existen para expresar que la inferencia razonable que se tuvo en su momento para la imposición de la medida de aseguramiento
ha decaído a esta altura del proceso. Señora juez, la medida de aseguramiento que fuera impuesta a mis defendidos tuvo un sustento jurídico y probatorio al cual paso a referirme. Esencialmente, en la audiencia mediante la cual el señor fiscal solicitó la medida de aseguramiento, hizo referencia específicamente al artículo 308, numerales 1 y 2, de los cuales paso a referirme brevemente. El artículo 308 del Código de Procedimiento Penal dice que el juez de control de garantías, a petición del fiscal general de la Nación o su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información legalmente obtenida se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva, siempre y cuando se cumplan algunos de los siguientes requisitos. 1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Y 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o la víctima. 3 puntos suspensivos, cierro comillas, como quiera que la causal tercera no fue mencionada en el momento de hacer la solicitud de la medida de aseguramiento y de construir la inferencia razonable por parte de la Fiscalía. En su momento, la razón fundamental por la cual se invocó el artículo 309, es decir, la obstrucción a la justicia, el señor fiscal puso de presente que mi defendido José Luis Rincón Ruiz era un miembro activo de la Policía Nacional, del área antinarcóticos, y que por esa razón el permanecer en su cargo le podría generar a la investigación una dificultad para la obtención de los elementos materiales de prueba y para la actividad que desarrolla la Fiscalía. Digamos que esta causal, esta argumentación que se expuso por parte del señor fiscal no fue acogida por la señora juez, quien manifestó que estando capturado y privado de la libertad, pues era imposible que el señor José Luis Rincón pudiera ejercer algún tipo de influencia para la obtención de la prueba, máxime que había sido suspendido por parte de la Policía Nacional. Cuando se refirió al artículo 310, es decir, el peligro para la comunidad, el señor fiscal trajo a mención la gravedad de la conducta y la gravedad de la conducta entendida como la naturaleza del delito imputado, es decir, artículo 310, numeral segundo. Y de igual manera hizo una mención específica al artículo 311, por el peligro que pudieran generar mis prohijados para la víctima. Sobre estos aspectos, honorable juez, la señora juez de garantías, que en su momento conoció de la audiencia de imputación, tomó como referencia la gravedad de la conducta, es decir, que bastaba con que estuviéramos ante un delito de conocimiento de la jurisdicción especializada, que estuviéramos frente a un delito de secuestro que no admite ningún tipo de beneficio para las personas vinculadas a este tipo de conductas, y que bastaba con determinar
las circunstancias que habían sido expuestas en ese momento para concluir que podía existir razones fundadas para inferir que era necesaria la imposición de la medida de aseguramiento. Su señoría, frente a este panorama, la defensa considera que a estas alturas los fundamentos que en su momento se tuvieron en cuenta para haber hecho la inferencia razonable que justificó la imposición de la medida de aseguramiento por el delito de secuestro extorsivo ya no existen en este momento, su señoría. Esto en razón a que desde el punto de vista meramente objetivo, el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal trae a mención unos requisitos que deben ser vistos previo al análisis de la imposición de una medida de aseguramiento. Ese requisito primordial es de carácter objetivo y ha de considerarse en este momento para arribar a la conclusión de que la inferencia razonable ya no tiene cabida. En primer lugar, su señoría, cuando el señor fiscal hizo la solicitud de imposición de medida, en ese momento la conducta imputada era de competencia de los jueces penales de circuito especializado y desde esa perspectiva procedía la medida de aseguramiento de detención preventiva, de acuerdo con el numeral primero del artículo 313. Y de la misma manera, su señoría, en ese momento, como la pena con la que se conmina el secuestro es ostensiblemente superior a 4 años, pues desde el punto de vista objetivo era evidente que procedía la detención preventiva. Frente al hecho de que en la audiencia de acusación finalmente quedó consolidado que el juicio se adelantará por un delito de constreñimiento ilegal, es claro, su señoría, que desde ese día 15 de mayo del 2015 surgieron las motivaciones jurídicas para afirmar que la libertad es un derecho y que la detención que se ha mantenido desde aquella época hasta el día de hoy debe desaparecer, por cuanto es evidente que no está cumplido el presupuesto objetivo para continuar manteniendo la medida de aseguramiento. Su señoría, el señor apoderado de víctima acaba de manifestar que el señor John Palacios Salazar se encuentra fuera del país, que no reside en Colombia, y él como víctima directa a estas alturas y frente al delito imputado ya no encuentra en peligro su seguridad personal, ya no va a tener ningún tipo de problema por la eventual cercanía que pudiera llegar a tener con mis defendidos. Y desde esa perspectiva, ese aspecto también objetivo se suma a que ya no están dadas las condiciones para afirmar que existe la inferencia razonable que inicialmente se tuvo para haber impuesto la medida de aseguramiento. Su señoría, la jurisprudencia ha sido precisa en señalar que cuando el requisito objetivo de imposición de detención no existe, el operador judicial queda relevado de analizar los demás aspectos de carácter subjetivo, por cuanto se entiende que el desvalor jurídico de la conducta, el desvalor jurídico de la acción, la gravedad de la conducta queda incluido
dentro del quantum de pena con el cual se conmina por parte del legislador el delito correspondiente. El delito de constreñimiento ilegal, señora juez, tiene una afectación en cuanto a bien jurídico muy inferior a la que tiene el delito de secuestro. Y como quiera, que fue precisamente la gravedad del delito, la supuesta afectación de la libertad individual, la que en su momento justificó la imposición de la medida, ello a estas alturas ya no puede existir, porque ante la nueva imputación ya esos aspectos de carácter subjetivo perdieron vigencia con la información legal que estoy poniendo de presente en el desarrollo de la presente diligencia. Su señoría, la defensa quiere manifestar que, si bien respeta la postura de la víctima en el desarrollo de este proceso, también es que la víctima tiene unos roles y tiene unos mecanismos para validar sus derechos y para presentar sus solicitudes y sus pretensiones ante los jueces de conocimiento. De cara al presente asunto, la presentación que hace el señor apoderado de la víctima, el doctor Huérfano, muy respetable, no la comparto desde ningún punto de vista, por cuanto en el desarrollo del presente proceso se han presentado circunstancias que, así como él las hace ver a favor de su cliente, yo también las quiero destacar a favor de los míos, en la medida en que un juez de garantías, y así lo puede verificar su señoría en los audios, dejó en claro que la señora Gladys Cecilia Alfonso Sierra, habitante del lugar donde supuestamente estuvo el secuestrado, no tenía absolutamente nada que ver con el punible inicialmente imputado por la Fiscalía de secuestro. Es decir, si la persona donde se llevó supuestamente al secuestrado, la persona que supuestamente lo cuidó, la persona que supuestamente estuvo ejerciendo sobre él el comportamiento delictivo, no lo cometió, según lo declaró un juez de garantías, ¿cómo pretender a estas alturas, su señoría, que se mantenga la tesis de que nos hallamos ante un delito de secuestro? Y esto lo destaco, honorable juez, porque no quiero que a su señoría se le pretenda incidir con una serie de afirmaciones que a mi juicio lo que buscan es meter miedo, pero que a la postre su señoría, desde el punto de vista procesal y estrictamente jurídico, no tienen asidero frente a una audiencia como la que aquí nos convoca, en donde las razones que se exponen por la defensa son eminentemente objetivas, están fundamentadas estrictamente en razones de carácter jurídico verificable, su señoría. Yo, con todo respeto, quiero trasladarle, aunque debe estar en la carpeta correspondiente, una copia del CD que contiene la verbalización de la acusación realizada el 15 de mayo del año 2015, en donde claramente se puede observar, su señoría, el desarrollo de la actuación en cuanto tiene que ver con la acusación y la decisión autónoma de la Fiscalía de variar la calificación, de hacerle una mutación a la calificación jurídica del delito. Sobre este aspecto, su señoría, la Corte Suprema de Justicia ha sido precisa en señalar que la Fiscalía tiene inclusive la facultad de retirar la acusación, si a bien lo tiene, para, como titular de la acción penal, realizar las actuaciones que considere pertinentes en procura
del establecimiento de la verdad real. Y desde esa perspectiva, su señoría, la variación de la calificación jurídica del delito es de la órbita estricta de la Fiscalía. Las diferencias que puedan surgir con respecto a la víctima en cuanto a este tópico, y que como en este caso el doctor Huérfano señala, que los llevaron a los apoderados de víctima a denunciar penalmente al señor fiscal, a denunciarlo disciplinariamente, a ofenderlo en el desarrollo de las audiencias, son muy respetables, su señoría, pero yo sí llamo la atención sobre esto, porque quiero que a la hora de definir, la honorable juez, la petición que estoy invocando se atenga estrictamente a los aspectos objetivos que he invocado. Primero, el delito de constreñimiento ilegal no está combinado con medida de aseguramiento de detención preventiva, por cuanto la punibilidad que tiene establecida no supera los 4 años de prisión en su mínimo. Segundo lugar, el conocimiento de ese proceso no es de la especializada, es de la jurisdicción ordinaria. En tercer lugar, siguiendo los derroteros de la norma, mis defendidos no han sido capturados ni detenidos en el último año por la comisión de conducta dolosa o contravencional, la cual habilitara la continuación de la detención preventiva. Y en cuarto lugar, las razones subjetivas que en su momento se tuvieron decayeron por el hecho de haber hecho la variación de la calificación jurídica del delito. Y desde esa perspectiva, honorable juez, la defensa considera que emergen nítidas las razones para que se conceda la detención, la revocatoria de la medida de aseguramiento por el decaimiento de la inferencia razonable que se tuvo inicialmente para la imposición de la medida de aseguramiento, y es esta la solicitud que estoy invocando con todo respeto en este momento, y finalizo mi intervención corriendo el traslado del elemento que contiene la información legalmente obtenida por la defensa que justifica la petición, su señoría. Muchas gracias. Gracias, señor defensor. Muchas gracias, señoría. Corremos el traslado. Ya lo conocen. ¿Sí lo conocen? Lo conocen las. Señor defensor. Su señoría, mi antecesor, el doctor William Adán Rodríguez Castillo, fue muy puntual, ampliamente jurídico, preciso, concreto, con miras a señalar, señora juez, que la defensa ha convocado esta audiencia precisamente para obtener la revocatoria de una medida de aseguramiento que ha quedado diluida como consecuencia de la postura jurídica del señor fiscal acá presente, relacionada con la acusación por el delito de constreñimiento ilegal. Y ello evidentemente, su señoría, porque recogiendo algunas de las frases del doctor William, y para no sonar repetitivo en esta audiencia, él se ha ocupado incluso de lo más que debía, doctor William, de lo más, y lo digo yo obviamente conociendo esa sapiencia y ese conocimiento y esa trayectoria de mi colega de la defensa, que aquí no había ni siquiera necesidad de ocuparnos de los requisitos subjetivos de la medida de aseguramiento, pero usted lo ha hecho con altura y con gala, doctor William. Porque evidentemente el delito de constreñimiento ilegal no encaja, señora juez, dentro de las cuatro causales que precisa el artículo 313 de la ley 906 de 2004. Reitero, no es de competencia de la justicia especializada, la pena mínima no es superior a los 4 años de prisión, no es de aquellos delitos de defraudación que están contemplados en el numeral tercero de la citada norma, y como obviamente, doctor William lo señaló, nuestros defendidos no fueron ni lo han sido capturados dentro del año posterior, como lo precisa el último numeral. Y además, señora juez, además, ninguna de las posibilidades subjetivas que prevé el legislador en las normas anteriores al 318, que es la posibilidad de obtener la revocatoria,
se encuentran presentes hoy en día, y en ello obviamente recalco que el doctor William fue mucho más allá de lo que debía demostrar la defensa para efectos de indicar, y ello advierto que evidentemente porque aquí se ha intentado desviar la atención del despacho con unos señalamientos propios del desarrollo del juicio oral. Y en ello quiero reparar, su señoría, ya para finalizar mi intervención. Será precisamente en el desarrollo del juicio oral, su señoría, donde discutiremos todas esas inquietudes probatorias, todas esas inquietudes jurídicas de la bancada de la víctima, las cuales ha hecho gala aquí en la presentación de su identidad y demás, el doctor huérfano labrador o labrador huérfano. Y es evidentemente porque aquí precisamente, su señoría, no se trata, de acuerdo con la petición de la defensa, no se trata de determinar, y se lo digo con respeto, colega, no se trata de venir a humillar las personas que se encuentran acusadas y privadas de la libertad con señalamientos de que pertenecen a determinada banda. Y ello precisamente porque, su señoría, estamos violando aquí de entrada el principio del derecho de defensa y la presunción de inocencia que le corresponde a toda persona, y eso lo diremos allá al finalizar el juicio, si ellos son responsables o no de los comportamientos que al día de hoy nos cobijan con una formulación de acusación por parte del señor fiscal frente al delito de constreñimiento ilegal. Y por eso yo llamo la atención, su señoría, de que dejemos el ataque personal, dejemos la euforia propia de quien ve que al día de hoy no puede evitar la revocatoria de esa medida de aseguramiento con disparos al aire, con ataques personales hacia la defensa y hacia el señor fiscal. Yo invito, señora juez, a los señores apoderados de la víctima, a quien conozco y sé de su trayectoria, que manejemos esta audiencia con altura y con profesionalismo y nos atengamos a las decisiones del despacho. Por ello, su señoría, para finalizar, evidentemente respaldo la postura jurídica de mi antecesor, el doctor William Rodríguez Castillo, quien además ha dicho que esos argumentos cobijan a mi defendido John Freddy Silva Montilla, quien por razones, reitero, de orden administrativo no fue trasladado por el IMPEC, pero que sin embargo el suscrito defensor se encuentra autorizado para ejercer su defensa material. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Señor representante de víctimas. Señora juez, inicio mi intervención solicitándole de la manera más respetuosa requiera a la bancada de la defensa para que no continúe con las ligerezas con las que se refiere al ejercicio de mi gestión como un ejercicio de meter miedo, ni más faltaba, señor juez. Señora juez, no se trata de eso, no es ese el propósito que me convoca. De otro lado, señora juez, también pues prevenir y advertir al despacho con dos imprecisiones que aquí fueron traídas a colación como fundamento de la solicitud efectuada por la defensa. ¿Se puede retirar un poquito el micrófono para que pueda localizar y pueda quedar bien grabado? Con todo gusto, ¿mejor? Perfecto. La primera de ellas, señora juez, aquí se dijo que la señora Gladys Alfonso Sierra nada tenía que ver con el secuestro del señor John Edward Palacios Salazar y que en consecuencia era esta la razón por la cual le habían revocado la medida de aseguramiento. Al respecto, señora juez, basta simplemente con constatar en la carpeta correspondiente a este caso cómo lo que en realidad sucedió. Gracias, señoría, muy amable. Gracias, señoría, muy amable. Señoría, de entrada solicito de la manera más respetuosa, se sirva no acceder a las pretensiones de la defensa por las siguientes razones. El artículo 318 es muy claro porque señala que para que proceda la revocatoria tiene que presentarse unos elementos materiales probatorios o información legalmente obtenidos que permiten afirmar solamente que han desaparecido los requisitos del artículo 308, no obstante que la defensa ha centrado
sus pretensiones en el aspecto netamente objetivo. Yo solicito de la manera más respetuosa a la señora juez tenga en cuenta el aspecto subjetivo por las siguientes razones. El artículo 309, cuando se impuso la medida de aseguramiento, no obstante, en esa vez se imputó por el delito de secuestro extorsivo, el artículo 309 señala que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Señores, yo considero que estando en libertad los acusados pueden obstruir el libre ejercicio de la justicia. ¿Por qué razones, señoría? En el relato de los hechos tal vez se olvidó pronunciar qué es lo que está en juego en este proceso. En este proceso están en juego alrededor de varios muebles inmuebles, los cuales la víctima y su familia fueron obligados, fueron coaccionados a entregar a personas recomendadas o no, recomendadas no, que hacen parte, que están incursas en este delito, que en este momento no están siendo investigadas, pero que están relacionadas directamente con los hechos aquí investigados. Esas personas, ¿qué hicieron, señoría? Aprovecharon la circunstancia en que estaba en ese momento el señor John Edward Salazar Palacio secuestrado, le dijeron, entrégueme los bienes, unos bienes para pagarme Ellos hablan de una deuda de alrededor de 1.200 millones de pesos. Así fue que nació este proceso. Entonces, ¿qué hace mi cliente? Mi cliente se ve constreñido, obligado, y le dice a sus familiares, entre ellos a sus hermanos, a los cuales apoderó hoy, a que entregaran los inmuebles que estaban a nombre de la familia. Esos inmuebles son una casa en Cota, 2 apartamentos en Chenauta, un apartamento en Fusagasugá y los derechos herenciales de una casa aquí en el Polo Club. Entonces, ¿qué pasa, señoría? Estos bienes ya fueron transferidos, como le digo, ilícitamente, coaccionados, lo hicieron los familiares del señor John Edward. Fueron entregados y están en manos de terceras personas que están en contactos con los acusados. Entonces, al estar en libertad, ellos podrían incidir actualmente en el destino final de esos inmuebles, pueden ya ser vendidos a terceras personas. Hemos intentado, ante juez de garantía, solicitar las medidas de embargo y secuestro o la suspensión del derecho de expresión y litigio, pero en las 2 audiencias han fracasado porque no han comparecido los demás sujetos procesales. Entonces, estos bienes en este momento están en manos de terceras personas y que, al salir en libertad, los aquí acusados pueden incidir en el destino final de esos inmuebles, pueden eludirlos, pueden en sí hacer diferentes acciones. Entonces, por eso mismo se sostiene, en este momento se mantiene el requisito del artículo 309, que es ¿cuál? Que sí pueden obstruir el ejercicio de la justicia. El otro aspecto en el que se basó para la fecha en que se impuso la medida de aseguramiento es el numeral segundo del artículo 308, señoría, que dice que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Señoría, considero que esas circunstancias son inmanentes, se mantienen en el tiempo. ¿Por qué razón? Hago énfasis en este aspecto. ¿Por qué se impuso la medida de aseguramiento? Por la peligrosidad, por la manera en que se ejecutó el delito. Yo quiero hacer énfasis en este aspecto, señoría. Tengo aquí la transcripción literal de la imputación, de la diligencia de imputación que se surtió ante juez de garantías, en el cual el señor fiscal que aquí nos acompaña esbozó los siguientes argumentos. Le voy a leer solamente un aspecto nomás, señoría, no va a ser pesado, de esa imputación, y vea para que denote usted cómo fue la modalidad de la conducta punible. Comillas. El día siguiente, 4 o 5 del cautiverio del señor Silva, debía irse a hacer unas vueltas con Pilar, por lo cual lo dejó en cautiverio el cuidado del señor John Eric Moreno, quien a partir de ese momento fue quien lo cuidó durante casi todo el cautiverio al señor Silva. Le dejó un arma tipo pistola plateada con una herramienta para que le intimidara al señor John Eduardo Palacios. El día 6 del cautiverio, en horas de la mañana, llegó a la casa del señor Silva. El señor Silva es el que no está hoy en la audiencia, que no pudieron trasladar. Y el señor José Luis, el señor John Palacios se encontraba sentado en las escaleras que divide del primero al segundo piso, el donde lo tenía retenido una casa aquí en el sur de Bogotá. Llegó el señor, retomo el relato literal, señoría.
que vive el primero y el segundo piso. Silva llegó directamente a buscarlo, le dio una patada en la rodilla, la pierna izquierda de tal magnitud que sacó sangre, por lo cual le pregunté razón por la cual le pegaba y respondió, vea sapo HP, no digo la palabra HP, su mujer no ha solucionado nada. A partir de ese momento y de forma diaria recibía insultos como ladrón 70 HP y una cantidad de palabras provocadas que no las mencione, señoría. Pícaro, entre otros muchos. Maltratos físicos como golpes en la cabeza con un palo de madera, al cual inclusive los últimos días de cautiverio tuvo la oportunidad de esconder en el lugar donde seguramente aún permanece y que entre otras cosas ayer en la diligencia de allanamiento se encontró dicho palo. Puños en todo el cuerpo y en la cabeza, quemones con plástico y con fósforo en los brazos e intención de ahorcarlo con un cordón de zapato, por los cuales todo esto le causaba al señor Silva, con los cuales todo esto lo causaba el señor Silva. Adicionalmente a esto, repetidas ocasiones le daba instrucción al empleado Eric de que lo golpeara y le enviara fotos al celular de la golpiza, de que le enviara a la señora que estaba buscando la plata para devolver el préstamo de los 1.300 millones de pesos. Y era tal la modalidad de la conducta que, nótese este otro aspecto, señora, tenía imputación que lo relató el señor fiscal. Le dijo lo siguiente: John Edward Palacios manifiesta que ya no tiene bienes, que no tiene más que entregar, que ya se acabaron los recursos en absoluto, y ante esa actitud de la esposa del señor John Edward Palacios, Silva lo visitó nuevamente al señor John Edward Palacios, a la casa de la señora Gladys, y le informó lo siguiente: en los próximos días vendrá una enfermera a visitarlo para cortarle un dedo. Me pidió que escogiera cuál dedo quería que le cortaran, que no le iba a doler porque no se preocupara porque iban a sedarlo, y que no iba a sentir nada. Señoría, con eso nomás quiero explicarle cómo fue la modalidad de la conducta. Nótese la extrema gravedad y el peligro que implicaría para la sociedad, en este caso para la víctima se encuentra fuera del país. Pero con esas actuaciones, señoría, usted ya puede deducir, inferir cómo sería el comportamiento social de esta persona. Eso relativo con el artículo, con el numeral segundo del artículo 309, que sigue representando un peligro para la sociedad y para la víctima, señoría. En cuanto a otro aspecto importante, y tiene que ver con lo que ya mencioné anteriormente, en relación al artículo 312, ¿sigue siendo un peligro para la víctima? ¿En qué sentido? Es que el artículo 312, que dice en su parte final, dice: se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando se tienen motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra ella, su familia o sus bienes. Hago énfasis en este aspecto, señoría, sus bienes. Fue lo que relaté inicialmente. Hay 5 inmuebles que están en este momento distrayéndose, enajenándose de manera ilícita, ilegal. Todo por la actuación delictuosa de los aquí acusados. Señoría, en ese aspecto no se reúnen los requisitos para revocar la medida de aseguramiento, porque como lo sostengo, señoría, la actuación grave en que se cometió la conducta no ameritan que se les conceda una revocatoria de la medida. Otro aspecto, el señor defensor dice que el aspecto puramente objetivo daría lugar a revocar la medida. ¿Por qué? Porque no está señalado explícitamente en el artículo 313 el delito de consentimiento ilegal, pero señoría, él habla de una jurisprudencia que dice que en solamente satisfacerse el requisito objetivo, el operador judicial pues prescindiría del aspecto subjetivo. Señoría, el artículo 230 de la Constitución señala que los jueces en sus provincias están sometidos al imperio de la ley y la jurisprudencia es un criterio auxiliar. En este caso yo le sugeriría de la manera más deferente a la señora jueza que tenga en cuenta ese artículo 230. La jurisprudencia en este caso, en mi sentir, no la obligaría, sino que es un criterio auxiliar, y dada la modalidad y la forma en que se cometió la conducta punible de consentimiento ilegal, como ya se lo relaté, fue una manera inhumana, cruel, supremamente degradante para la víctima. Y otro aspecto para finalizar, señoría, es que, continuando el proceso ante el juez Tribunal Penal de Circuito de Conocimiento, donde ya se acusó por el delito de constreñimiento ilegal, el juez podría decidir que se reúne el aspecto objetivo, pero no el aspecto subjetivo, por los hechos que le narré muy sucintamente, señoría, en precedencia. El juez podría decretar que si bien es cierto, la condena puede ser de partir del mínimo 16 o le imponga el máximo 36 meses, que señala el Código Penal, pero él puede decir que no será un aspecto subjetivo. ¿Por qué? Por la modalidad, la forma en que se cometió, que se consumó el ilícito de constreñimiento ilegal. Por las anteriores razones, señoría, con suma deferencia solicito su despacho desestimar las pretensiones de la defensa y mantener incólume la detención preventiva. Muchas gracias. El señor defensor. A usted
No, usted fue de último, ¿cierto? El doctor fue de último. El doctor fue de último. Continúa usted, doctor. Continúa usted, doctor. Gracias, señora juez. Retomo mi intervención en el punto en el cual se encontraba, y es advertir al despacho con relación a dos situaciones invocadas por la bancada de la defensa al momento de tramitar su solicitud de revocatoria. El primero de ellos advirtió con relación a la procesada Gladys Alfonso Sierra que en desarrollo de este diligenciamiento se había establecido que ella nada tenía que ver con el secuestro del señor John Edward Palacios Salazar. Nada, señora juez, más apartado de la realidad. En este caso, en contra de la procesada Gladys Cecilia Alfonso Sierra, lo que existió fue una negativa, una negación del despacho en frente de la solicitud de preclusión presentada por el señor fiscal, que en el día de hoy nos acompaña. No fue que dijeran que no tenía nada que ver, por el contrario, los argumentos presentados por la fiscalía fueron desechados en su integridad, en su totalidad. Ok. Bueno. Luego que no se diga que no aparece en el registro, está bien. Por lo que le ruego a la señora juez se sirva a verificar en la carpeta lo correspondiente en donde su oportunidad el juzgador estableció que no resultaba procedente, que desechaba por completo la solicitud presentada por la Fiscalía y adicionalmente también con relación a los elementos materiales probatorios presentados en esta oportunidad advirtió su falta de idoneidad con el propósito de soportar esta preclusión. Elementos... ¿Mejor? Ok, bueno. Y la segunda situación, señora juez, que resulta pertinente advertir al despacho para que no se le vaya de ninguna manera a inducir engaño, es que no es cierto, como lo dijo aquí la defensa, que haya existido una nueva imputación dentro de este caso. Es absolutamente claro, señora juez, sobre eso no puede quedar duda alguna, que la imputación dentro de este caso, pues si usted me lo permite, señora juez, a fin de esclarecer de manera total este punto, en el extracto de la diligencia realizada el día 18 y 19 de marzo con relación a la imputación se estableció lo siguiente: siendo el día 19 de marzo de 2014 a las 8:12:06 horas se instala la continuación de la presente diligencia, por lo que el delegado procedió a formular imputación a John Freddy Silva Montilla, José Luis Rincón Ruiz, María del Pilar Moreno Oviedo y Gladys Cecilia Alfonso Sierra como coautores del delito de secuestro extorsivo agravado al tenor de los artículos 169 y 170, numerales 2, 3, 5, 6, 8 y 9 y el 10º del artículo 58. Así, una vez escuchada a la defensa, el despacho les concede la palabra a los imputados, quienes asesorados por sus defensores y previa lectura que se les hiciera por parte del despacho de sus derechos, artículo 8 y 131 del Código de Procedimiento Penal y las previsiones del artículo 97 de la misma codificación, manifestaron entender los cargos y las consecuencias de su aceptación, pero no allanarse a los mismos. Por este motivo, se le requirió a la Fiscalía al fin de que presente al Centro de Servicios Administrativos el respectivo escrito de acusación para efectos de su trámite ordinario ante el juez de conocimiento pertinente y se avaló la imputación hecha, teniendo en cuenta que la Fiscalía cumplió con lo establecido en el artículo 288 del Código Penal. Hechas esas dos primeras precisiones, señora juez,